Para hablar sobre este tema nos acompaña la internacionalista Arlene Ramírez. Las elecciones en Brasil, bienvenida. Hola, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias. En esta segunda vuelta, aunque ya lo veíamos venir desde lo que había pasado en la primera jornada de elecciones, pues gana el candidato más bien del Partido Liberal Social, Jair Bolsonaro, en un voto de castigo, podría ser, del pueblo brasileño a lo que venía pasando en su país. Sí, por supuesto, es una clara afrenta al establishment, claro, a este status quo mantenido por ciertos cotos de poder, no por la élite que tradicionalmente ha gobernado en Brasil. Después de 2003 y hasta 2016 se vio envuelto el gobierno brasileño en una serie de escándalos, como tú bien sabes, no corrupción, desvío de fondos, malas inversiones, incluso el caso, por ejemplo, Odebrecht, ¿no? Que es un caso de corrupción internacional grandísimo y que, bueno, y que llevó a la destitución de Dilma Rousseff. Exactamente, la destitución de Dilma Rousseff genera, por supuesto, no solamente enojo, sino ya el hartazgo de la población brasileña. Sí. Lo que vemos hoy en día es un fenómeno común, ya lo hemos comentado tú y yo en algunas ocasiones. En otros escenarios alrededor del mundo está ocurriendo lo mismo. Y creo que la reflexión de fondo que tenemos que entender es, este tipo de candidatos se pueden clasificar como neopopulistas, porque además en su discurso no nada más atacan a la clase gobernante, sino que le dicen a la población lo que quieren escuchar. Claro. Y que con poca capacidad y con poca legalidad, quizá, van a poder hacer mucho de lo que han prometido. Sin embargo, su propuesta inicial pues es un primer periodo presidencial y después poder, ¿no?, buscar un siguiente periodo con, además, el aval de la mayoría de la población que salió a votar. Efectivamente, se habla de que también se manifestó en repetidas ocasiones a favor de la dictadura, fue simpatizante de Fujimori en su momento, Alberto Fujimori. ¿Es o no es Bolsonaro el Trump carioca? Hasta el momento sí, por supuesto está dando luces, no solamente de un radicalismo discursivo, sino que además en sus hechos y en las acciones que hasta este momento está desempeñando, está tendiendo a polarizar a la población brasileña. Ya lo logró. Sí. Y de hecho parte de su plan de gobierno con estos 5 ejes tan controvertidos está buscando no nada más cerrar las fronteras, hacer, digamos, una depuración étnico-racial, ¿no? Desde el gobierno va desde el salirse, por ejemplo, del Pacto de Cambio Climático de Naciones Unidas y está buscando además hacer la segunda las propuestas del presidente Donald Trump desde Naciones Unidas. Entonces, por supuesto que podríamos hablar de un líder radical, extremista, que tiende a polarizar aún más a su propia población y que además viene con ideas de extrema derecha, ¿no?, a arremeter sobre grupos vulnerables y aparentes minorías en Brasil. Sí, algunos también dirían que es todavía más radical que Trump. ¿Qué pasa con los países de Latinoamérica y la relación que van a sostener con el futuro mandatario brasileño? Es decir, Venezuela, es decir, Argentina, México. Mira, se está tendiendo en la región a tener una extrapolarización, ¿no? Y esto no es conveniente, por supuesto, para los escenarios regionales. Estamos viendo que desde América Latina también hay un llamado, sí a la democracia, pero también a ese reclamo a las élites de poder que han traicionado a la misma democracia. Yo creo que desde Brasil se genera un nuevo polo de poder importante que no va a favorecer el establecimiento de un orden dentro de la región y no por esto queremos decir que tenga que ser todo homogéneo o que tenga que haber una sola ideología, pero sí tenemos que ser muy claros en los centros de poder, ¿no? Y tenemos que ser muy claros en que además para que haya un equilibrio y un contrapeso real hacia uno de los tirantes que hay hoy en día en el continente, que son los Estados Unidos, pues desde México hasta Brasil tiene que haber regímenes que no solamente vayan encaminados al desarrollo propio nacional, sino de la región. Y con esto difícilmente se ve porque hay países que quedan en la neutralidad dentro de su periferia. Países que están en Mercosur, por ejemplo, Uruguay, Paraguay, Ecuador, ¿no?, quedan como bisagras para poder hacer este contrapeso que se ve poco probable, claro, pero que finalmente genera mucha especulación y pone nervios a los inversionistas. Claro, pues ya lo veremos entonces. Enero del 2019 asumirá el cargo como presidente Jair Bolsonaro
de Brasil. Así es, y fíjate que coincidentemente lo habíamos platicado ya también, estas nuevas elecciones en la región y estos cambios de regímenes en la región, pues traen muchos cambios, muchos contrapesos, y que seguramente 2019 va a ser un año de mucho reto para muchos de los países en América Latina, especialmente derivado de lo que pasa en las elecciones también de noviembre de 2018 en Estados Unidos. Exactamente, con las elecciones intermedias. Muchas gracias, Arlene. Al contrario, Nos gracias vemos a ti. próximamente. Vamos a hacer una pausa, regresemos con más información. No se vayan.